¿Recuerdan cómo era? Es decir, hay una tabla ahí, se las muestro. Sí, ese ya lo hice, pero ese, Bien. digo, me puse a ver los pendientes y me aparece ese y digo, si el profe había dicho que no entreguemos nada. Claro, lo que pasa es que al principio las cargaba todas como tarea. Sobre esto hay que tomar 3 cualquiera y convertirlo, es decir, de kilómetros por hora a metros segundo o a metros por minuto, o de metros por minuto a kilómetros por hora y viceversa. Son 3 de esos que tienen que enviar. Profe, ¿se podían hacer esos tres iguales? Yo lo hice, o sea, hice diferente. Yo hice uno que lo Sí, pasé a kilómetro por hora, otro a minutos por segundo, Yo le hice bueno, como 10. y otros, bueno, así los separé. Ah, se me trabó la lengua, espera, bro. sí. Lo que pasa es que no te da para hacer los 3 con el mismo dato. No, no, no. Yo dije que agarré tres números diferentes y los pasé a distintos. O sea, no Sí, hice todos que los pasé a todos a kilómetros por hora. sí, está Hice uno bien de lo que cada hiciste. forma. Ok, está bien, está bien. Yo hice como 10, hice. Ujú. Bueno, entonces, ¿recuerdan lo que estuvimos viendo la clase pasada? Vectores. Bien. ¿Y qué era un vector? Era la forma en cómo se grafica una fuerza. Bien, Claro, como se. claro. En realidad no solo una fuerza. La velocidad se puede graficar de la misma manera, la aceleración, y vamos a ver que hay muchas magnitudes que se pueden graficar así. Pero a nosotros en este momento nos interesa ver sobre la fuerza, porque es la que vamos a estar utilizando de ahora en más. Bueno, dentro de lo que es la fuerza, yo ahí en el Classroom, nada más que yo me lo voy a poner desde mi propio simulación. Anoche subiste un trabajo, una tarea, no sé. En realidad subí, a ver, les voy a mostrar así queda más ordenado. Pues ayer cuando te quería enviar el trabajo, que lo dejé sin enviar, vi que había uno nuevo, Lo pero que no revisé hice, claro, lo que porque hice tenía sueño. ayer fue cargar un par de links, el link de FET Simulaciones, para bajarlo. Si ustedes entran acá, les va a dar que de hecho cuando ustedes entran a la página, si lo buscan como FET Colorado simulador, ven que les aparece, que siempre les va a aparecer arriba, pues está muy bien posicionada la página. Y en la página web, a veces demora, a veces no anda bien, porque obviamente se ve que no tiene suficiente presupuesto. Al final de la página, acá ven que aparece acceso sin internet. Eso es para bajarlo en la computadora, entonces después yo puedo trabajar directamente sin tener que estar conectado. Y ahí elijo en qué lo bajo. Computadora de escritorio portátil sería la mía. Para, como les dije antes, para usarlo en celular está limitado. Está la aplicación FET, la van a reconocer por el logo, pero está limitado en la cantidad de simulaciones que hay y en algunos casos para iPhone, por ejemplo, te quiere cobrar $1 o algo así, te cobra algo de eso. Para Android era gratis, pero bueno, eso cambia cada rato. Bueno, yo me voy a meter a física, movimiento, que es de donde pueden bajar ustedes también, y voy a elegir esta simulación de fuerza neta. Bueno, acá vamos a trabajar todos juntos. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del TP3? Sí, sí, decime. ¿Viste en el apartado C, Sí, viste, había que marcar en el peso y a mí esa no me salió? El peso se representaba también con un vector, solo que hacia abajo, porque el peso, la fuerza es hacia abajo, ¿no?
exacta. A ver, el peso como tal es una fuerza. Nada más que ya tiene nombre propio, digamos. Es como que ya no hace falta adoptarle un nombre, sino que ya lo tiene. Y justamente el peso va siempre hacia abajo. Por la ley de la gravedad. Claro, a ver, esperen que voy a dejar de compartir por Yo las tenía la dudas. misma duda ayer y Sí, mi papá me lo explicó que el peso es una fuerza, es como decir fuerza, pero ya tiene el nombre. bien, Es representar como el decir peso en cuerpo. Claro, una fuerza hacia abajo es el peso. exacto. Te lo explicó muy bien, te lo definió perfectamente. Es decir, vayamos a la naturaleza en general. Vos te subís a la balanza y la balanza se deforma, o sea, y vos te das cuenta que haces una fuerza hacia abajo, o sea, tu cuerpo se pega al piso. ¿Por qué se pega al piso? Porque hay una fuerza que lo empuja, como bien dijiste, al centro de la Tierra. Que en realidad, ¿por qué al centro de la Tierra? Bueno, esto tiene que ver con las fuerzas gravitacionales, es decir, hay un concepto de la física, una ley que dice que las masas se atraen. ¿Y cómo es esto? Bueno, a ver, es por ejemplo por lo que la Tierra está girando alrededor del Sol. Es decir, la Tierra, por ser una gran masa, tiene una gran fuerza de atracción, sobre todo cuando estamos cerca de ella. Entonces, si yo pongo un objeto, como podría ser una lapicera, a una distancia de la Tierra va a hacer una fuerza de atracción. ¿Sí? La fuerza que genera la Tierra sobre el cuerpo que yo estoy analizando, que podría ser yo, que podría ser la lapicera, es una fuerza que obviamente va a ir hacia dónde? Va a ir hacia el centro de la Tierra. O sea, va a ser perpendicular al suelo, suponiendo que el suelo sea en ese lugar plano. En realidad es una circunferencia gigante para lo que somos nosotros, pero entonces podemos considerarlo de esa manera. O radial, si lo queremos ver con más precisión. Esa fuerza que va hacia abajo es la que se denomina peso. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque así todos sabemos que la fuerza que nos atrae a todos es el peso. Un avión se va a caer porque la Tierra ejerce una atracción hacia justamente la Tierra igual al peso del avión. Claro, mientras más grande es la cosa, más fuerza de atracción. Claro, después nosotros vamos a ver una ley que es la segunda ley de Newton, que habla de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, por la gravedad, la aceleración de la gravedad en este caso, que para la Tierra es 9,8, y cuanto más masa tenga un objeto, mayor va a ser la fuerza que va a estar padeciendo este objeto, o sea, mayor va a ser el peso. Y eso lo podemos interpretar, es decir, si yo tengo algo que es muy denso, con mucha masa, chiquitito, va a pesar mucho. Cuando yo tengo algo que tiene poca cantidad de masa, va a pesar mucho menos. O sea, digamos, una bolita de papel no es lo mismo que una bolita del mismo tamaño de hierro. La bolita de hierro va a pesar más porque tiene más masa en esa cantidad, entonces tiene más peso. Es decir, la fuerza-peso es una fuerza, igual que todas, se grafica de la misma manera porque es una fuerza, simplemente que tiene un nombre bien definido y tiene una dirección y un sentido bien definido, que es justamente vertical o hacia el centro de la Tierra, digamos. Si queremos ser más precisos, así como la Tierra atrae a esta lapicera con su fuerza-peso, la ley gravitacional dice la lapicera atrae a la Tierra con la misma fuerza. Ya vamos a ver, eso es otra ley de Newton. El problema es que la fuerza que puede hacer la lapicera sobre la Tierra, que es igual, no le va a hacer nada. O sea, con muy poquita fuerza, la Tierra no se va a mover. Pero entonces, queda claro que la fuerza-peso es una fuerza igual, solo que se grafica vertical, siempre vertical,
y tiene nombre propio justamente porque todos los cuerpos están sometidos en el análisis que hacemos nosotros, que es dentro del planeta Tierra, están sometidos a esa fuerza. Si yo dibujo un auto, le voy a dibujar la fuerza peso. Es más, igual nos vamos a volver a cruzar con esta fuerza peso, pero vamos a compartir esto. Si yo tengo, por ejemplo, un camino inclinado y en ese camino tengo un auto que está subiendo, vamos a hacerlo bien esquemático al auto, no pretendan que... La fuerza peso, ¿cómo grafico en este caso? ¿Qué opinan? ¿Hacia dónde la pongo? Y hacia la derecha, hacia abajo. Siempre va a ser hacia abajo. De la izquierda hacia abajo. Claro, ¿en qué lugar? Bueno, un lugar que después vamos a ver, también más El adelante, centro de masas, ¿no? el centro de gravedad, claro, que sería como Acá. si yo tomase todos pequeños centro. pedacitos de este auto y a cada uno le calculase su fuerza peso y a todas esas fuerzas peso las sumara en una sola y buscaría el lugar donde esa sola equivale a todas juntas. Entonces yo podría poner una fuerza peso acá, que si ustedes se fijan, por más que esté inclinado el auto, la fuerza peso está siempre vertical. Si yo hago un avión que está en vuelo, la fuerza peso también va a estar vertical, así el avión esté subiendo o bajando sobre su centro de gravedad, que vamos a suponer que es ahí, y va a ser vertical. Y siempre, le pongo P, podría ponerle golpe, normalmente se le pone P, siempre va a ser vertical. ¿Cómo la grafico? De la misma manera. En el caso del ejemplo, era de 2 centímetros porque la fuerza peso medía 50 newtons y la escala que me decía es que 1 centímetro eran 25 newtons. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, que 50 newtons Son 2 centímetros. son 2 centímetros. Entonces yo la grafico de 2 centímetros. Pero es una fuerza igual que cualquier otra. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, dentro de lo que es fuerzas, uno puede agrupar determinado tipo de fuerzas que facilitan el cálculo. Y a ver si vemos esta fuerza a través de este ejemplo que vemos acá. Ustedes conocerán este famoso juego que a lo mejor en educación física lo han hecho inclusive, que es tener una soga al medio, en este caso le han puesto un carrito, y poner una persona de un lado, otra persona o varios, y en un momento se dice hacer fuerza, gana el que le hace cruzar la línea del medio al otro. ¿Lo conocen al juego este? Sí. ¿Sí? Le decían cinchada, le dicen un montón de cosas. Bueno, a ver. La fuercita. Suponiendo que yo tengo una persona grande que para el caso supone que es el que más fuerza tiene, tengo una persona de tamaño mediano que tiene menos fuerza que la grande, como para hacer, digamos, buscarle una lógica,
y tengo 2 personas más chiquitas de cada lado del equipo, que obviamente tienen menos fuerza que la mediana y menos aún que la grande. Entonces la pregunta es, en este caso, que yo puse estas 3 personas y acá puse 2 personas, esta persona tiene el mismo tamaño que esta, o sea que es la misma fuerza, esta grande tiene la misma fuerza que esta, y tengo este chiquito. ¿Qué pasaría con el carro en este caso? Cuando Se yo va para el elijo lado de los- Se va para la derecha. para la derecha, veamos. Exacto. Bien, es bastante simple, ¿no es cierto? Bueno, a ver, si ustedes analizan las fuerzas y si se fijan están graficadas, ahí me está diciendo que del lado de la izquierda yo tengo 250 newton de fuerza y del lado de la derecha tengo 300 newton, entonces es lógico que vaya para el lado de la derecha. ¿Cuánto es la diferencia de fuerzas entre ambos? 50 newton. 50 newtons. ¿Y por qué lo pude calcular tan fácil? Lo pude calcular fácil porque si ustedes se fijan cómo están estas fuerzas gráficamente. Gráficamente, la ventaja de esta fuerza es que están sobre una misma línea. Es decir, este objeto, carrito, o se va a mover a la izquierda o se va a mover a la derecha, pero nunca va a ir para arriba, o nunca va a ir inclinado, o nunca va a ir para abajo. Es decir, las fuerzas actúan las dos, o para el mismo lado o opuesto. ¿Por qué digo para el mismo lado? Porque si lo analizamos, este hombre hace 150 newton de fuerza, o esta persona, en realidad, no sé si es hombre o mujer, esta persona hace 100 newton de fuerza. Si yo pongo este de 150, se va a mover. Si le agrego uno más, la fuerza es mayor, ¿qué va a pasar con este objeto? ¿Se mueve más Se va a rápido mover más rápido. o hasta más lejos? Claro, se Depende. mueve más rápido. Porque si la fuerza Sí. continúa constante, se va a ir siempre moviendo, pero cada vez más rápido. Claro. Lo que estoy haciendo acá, en realidad, es, si ustedes se fijan la suma de fuerzas, que es la verde, yo voy sumando fuerzas para un lado, y en este caso iría sumando fuerzas para el otro lado, lo que representa una resta. Bueno, este tipo de fuerzas se llaman fuerzas colineales. ¿Y por qué colineales? Porque van en ambas direcciones. La palabra colineal, se me fue. ¿Que el lado solo de un punto? O sea, lineal obviamente ya sabemos que es una línea, y colineal que es la misma línea. Si ustedes lo ven, esto, y lo voy a graficar, vamos a poner una línea más finita, acá. Y acá tenemos el centro, acá tenemos el centro. Todas las fuerzas que yo grafico están todas trabajando sobre una misma línea de acción. Es decir, esta línea negra que yo dibujé podría ser la soga. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo, agrego una fuerza de 3 cuadritos para este lado, fuerza 1, agrego otra fuerza sobre, todas estarían trabajando sobre ese punto, ¿no es cierto? O sea que yo la voy a poner
al ladito, en realidad tendría que ser arriba, de 5 cuadritos, a la que llamo F2. Y agrego una tercer fuerza, pero que vaya para este lado, de 2 cuadritos, a la que voy a llamar F3. Si mi escala es que 10 newtons es 1 centímetro, y suponiendo que 1 centímetro son estos 2 cuadritos, esto es 1 centímetro, entonces yo voy a tener F3, ¿cuánto vale? Acá, 10 Newton. 20 10 newton. newtons. 10 newtons. F2, ¿cuánto vale? 15 newtons. 15. 10 también. F2 vale 15 newtons. 25. 15. Perdón, 25 newtons, porque es F2 de la roja. Ah, sí, sí, que empieza desde la base. Y Ah, entonces F1 un puntito, claro. 15. vale 15 newtons. Bueno, ven cómo a veces se puede usar una escala muy simple. ¿Cuál es la fuerza total que tengo en el sistema? Y la ventaja de ser fuerzas colineales, lo voy a escribir, colineales, lo que significa que están todas sobre una misma línea, es que yo las sumo vectorial y aritméticamente de manera muy simple. Es decir, ¿qué voy a hacer para yo sumar estas fuerzas? Bueno, sobre otra línea, que vamos a poner un poquito más Profe, abajo. ¿no se sumaría F1 más F2 y se le resta F3? Exactamente. Es decir, matemáticamente ustedes saben, para sumar vectores, que tengo que hacer? Poner un vector a continuación del otro. Entonces yo haría el vector 1, si responde, ahí está, lo muevo acá, ese es F1, ahora agarro el vector 2, lo muevo a continuación del 1, donde termine el 1 pongo el 2, el vector 2, y el vector 3 también, así se suman los vectores, Si lo pones arriba del 2, va a ir profe, donde termina el vector 2, la base del 3. claro, o sea, el vector 2 terminó acá en la flechita, recuerden que la flechita siempre me indica dónde termine y hacia dónde va. Sí. Y ahí voy a obtener mi vector resultante, que va a ser, normalmente al vector resultante se lo llama con una letra R, lo vamos a poner un poquito más ahí, a ver, para que no moleste con las... Sí, ahí pueden dar. Voy a ponerlo ahí, para que no moleste. Que va a ir desde este punto hasta el centro. Entonces, mi vector R, que inicia acá y termina, porque es resultante, ahí, va a ser el resultado o el vector R, y mi vector R vale 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, es decir, Profe, 30 newtons. Sí, yo no veo la pantalla. ¿no No ves sé la por qué. pantalla? ¿El resto la ve? Sí. 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 Sí, profe, se ve. Debes tener ahí A un ver, problema. ahí, Sí, profe. un problema propio de Que tuyo. intentes conectarse a otro dispositivo. Total, el profe está grabando, así que. Sí, estoy grabando. Igual. Está grabando, así que en YouTube Bueno, lo puedes ver. a ver, entonces, si ustedes se fijan gráficamente, lo que yo he hecho es ir poniendo un vector a continuación del otro. Y después uní desde el primer vector que inició, que fue F1, que empezó acá, al último vector, que fue F3, que terminó acá. Sí, ahí está. Entonces,
Este largo, que fue el vector verde, termina siendo la suma de los tres vectores, es decir, la resultante. Y si yo tuviese que sumarlo matemáticamente, yo sé que tengo para el lado izquierdo, es decir, para acá, tengo el vector, o vamos a ir para el lado derecho primero, permítanme. Para el lado derecho tengo F3, ¿no es cierto? O sea, tengo acá que son 10 newtons. Entonces, mi vector suma, que es resultante, es igual a, para allá es positivo, o sea, más 10. Y cuando voy para, este es el eje 0, cuando voy para este lado los valores de los números, ¿cómo son? Negativos. Claro, entonces, F1, ¿cuánto valía? $15 newtons. Entonces, menos 15 newtons menos F2, que era 25 newtons. Entonces, mi resultante es igual a 10 menos 40. Esto es más 10 menos 40. Vamos a ponerlo así. Es igual, en realidad es a menos 30 newtons. Es decir, mi resultante vale 30 newtons. ¿Hacia dónde? Bueno, sé que hacia, por eso está el menos, en realidad acá tendría que ponerle menos, porque va hacia la izquierda. Oh, ahí está. Entonces, ¿qué ventaja tiene la fuerza colineal? Bueno, que como todas están sobre una misma línea de acción, es decir, no hay ninguna fuerza que se descoloque y salga para acá. ¿Sí? Claro, mi papá me explicó que eso después si es así hay que ir acomodándolo, es medio difícil. Después hay otros métodos, o sea, se resuelve, pero por otros métodos, no por este. ¿Qué me pueden decir ustedes en el sistema que vimos recién? Bueno, pero, ¿y la fuerza-peso? Porque estaba. Sí, pero la ventaja es que la fuerza-peso se equilibra con otra fuerza que se llama normal y entonces no tiene efecto. ¿Cómo es eso? Claro, fíjate. Te lo muestro de nuevo. Yo acá, si este carrito tiene una fuerza-peso que va hacia abajo, pero no va porque el piso lo frena. ¿Y por qué lo frena? Porque hay una fuerza que hace el piso hacia arriba igual al peso, que hace que nosotros no nos hundamos. O sea, nosotros estamos parados y la fuerza-peso está siempre, actúa. Claro, por ejemplo, el agua tiene Sí, menos porque el fuerza, piso menos de es esa más fuerza. compacto. No, pero, a ver, no nos metamos con el agua. Yo lo que quiero decir, la fuerza-peso está siempre presente. En este ejercicio también. Simplemente que a veces no es necesario contarla porque no le aporta nada a la solución. Es decir, acá tenemos ese carrito pesa, entonces tiene una fuerza hacia abajo, pero no se va, o sea, esa fuerza no provoca efecto porque el carrito no se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque el piso hace una fuerza igual hacia arriba. Fuerza de repulsión. Sí, en realidad se llama normal. También, como está la fuerza peso, está la normal, que ya la vamos a ver. Pero sí, lo que influye en este ejercicio es justamente las fuerzas colineales que se presentan en este ejemplo. Y como las fuerzas colineales se aplican todos sobre la misma línea, yo las puedo sumar directamente para un lado o para otro, ya sea vectorial o matemáticamente. Entonces, vamos a otro ejemplito. Si yo pongo a este nene acá, vamos a quitar, como vimos, tiene 50 newtons. O esta personita. Y pongo esta personita acá. ¿Qué es lo que va a suceder con el carro? Se va a No ir se para va la derecha. a permanecer fijo. El de rojo gana. ¿Por qué gana el de rojo? Porque Y está más porque está cerca más y hace cerca. mejor fuerza.
¿Y qué tiene que ver que esté más cerca? No sé, pero sé que gana. Y pero la fuerza no se transmite por objetos también. Claro, a A mí me ver, parece que se queda fijo, no se mueve para ningún lado. esa soga que está ahí está fija. O sea que yo de donde la agarro voy a hacer fuerza para empujar mi carrito. Y la fuerza que voy a hacer va a ser siempre la misma. Esta persona chica hace la misma fuerza que esta persona chica, independientemente de dónde agarre. Porque siempre esta persona está haciendo fuerza para la derecha. Y esta persona está haciendo fuerza para la izquierda. Mm, En todos lados la fuerza que hace es la misma, independientemente de dónde agarre en este caso. Si yo lo largo, vemos que queda equilibrado. Es decir, independientemente del punto de acción que tenga, vamos a dejarlo que descanse porque si no se va a cansar de hacer fuerza. No se me va a mover. ¿Por qué? Porque son fuerzas colineales, es decir, contraria. todo lo que está de este lado hace fuerza hacia la izquierda y todo lo que está de este lado hace fuerza hacia la derecha, pero sobre esta misma línea que es la de la soga. Entonces la suma es directa. Fíjense que ahora si pongo los valores, yo tengo 100 y tengo 50. Entonces va a quedar 50 newtons Queda hacia la derecha. 50 de diferencia. Si le agrego 50 más, otra vez se me equipara. Si le agrego esta persona que hace 100 de newtons, ya ganó 100 para este lado. Si le agrego esta que hace 150, ¿qué va a suceder? 50 para este lado. Como verán, voy sumando todas las fuerzas de la derecha y voy restando, digamos, todas las fuerzas de la izquierda. O sumaría todas estas, sumaría todas estas y las resto. Bueno, este tipo de fuerzas, ¿cómo se llaman entonces? Colineales. Colineales. Del sistema de composición de fuerzas, ¿sí? Es el sistema más simple. A ver, ¿por qué? Yo simplemente se los voy a mostrar. Pero yo podría tener, en vez de un sistema de fuerzas así, de un hombrecito que tiren para un lado y para otro, podría tener una soga para acá, otra soga para este lado, otra soga para acá y otra soga para allá. Y decir, este hombrecito hace una fuerza de 30 newtons, este hombrecito hace una fuerza para allá de 50 newtons, este hace una fuerza para acá de 45 newtons y este hace una fuerza de 20 newtons. Y les podría preguntar entonces, bueno, ¿y cuál es la fuerza resultante? Así como acá sumé todas las fuerzas y me dio que había una fuerza neta de 30 newtons, bueno, ¿cuánto es la fuerza acá? ¿La puedo calcular? Sí, la puedo calcular. No es simple, yo no puedo sumar 50 más 30. Porque si ustedes analizan, cuando yo pusiese sogas a un objeto de esta forma, yo no sé si el objeto este va a ir para allá, o se va a dirigir para este lado, o se va a ir para este lado, o va a ir justo con la fuerza esta. ¿Me explico? Hay un juego Sí, profe. que lo he visto en algún parque de diversiones donde lo vi en... Si alguien fue a ¿cómo es que se llama esto? La Serranita de Alta Gracia yendo para Santa Rosa, que hay un parque ahí, estos temáticos de leña. Bueno, hay un juego de este estilo donde en realidad yo tengo, creo que tengo cuatro palos acá. Y tengo una argolla
con 4 sogas. Y entonces se pone una persona, esta última soga me quedó torcida, tiene que ir a derecha. Y se posiciona una persona en cada una de las esquinas y haciendo fuerza hay que invocar este aro en cada uno de estos. Se invoca acá, se levanta, se invoca acá, se invoca acá y se invoca acá. Es un juego de este tipo, del de acá arriba, o sea, de fuerzas, ir acomodando las fuerzas para que yo pueda este aro hacerlo coincidir en distintos lados. Con esto me refiero. Hay muchos sistemas de composición de fuerzas, vamos a ver la clasificación más simples, y los cálculos obviamente se van complejizando. Este sistema de colineales, que es bastante común, tiene la ventaja que yo las puedo sumar directamente como vimos en el ejercicio. A ver, vamos a hacerlo como ejercicio. Les voy a pedir que ustedes agarren todos una calculadora y yo voy a graficar una fuerza 1 igual a 12 newtons, una fuerza 2 igual a menos 22 newtons, una fuerza 3 igual a menos 11 newtons, una fuerza 4 igual a 21 newtons. Y les voy a pedir entonces calcular la resultante de este sistema de fuerzas colineales. A ver cuánto me da esto. La suma de todos esos te da Les pregunto, 66. ¿cuánto da el sistema de fuerzas este? ¿Cuánto haría la resultante? Es decir, la fuerza total 66. equivalente. 66. 0, profe. 0 o 66. A ver qué opina el resto del curso. Pero, profe, en una calculadora Cero. común, 0. Sí, 0. ¿Hay calculadoras que Cero. dan distinto? ¿Cómo es que común da 0? O sea, como vos nos lo estás diciendo, lo pusieron así, da 0. Claro, yo se los puse a propósito para que dé 0. ¿Qué significa que la resultante es igual a 0? Que tienen la misma fuerza de un lado y del otro. Exacto. Es decir, que este sistema, si lo hacemos como si fuese las personitas que están tirando de un lado, yo tendría acá mi centro, tendría una F1 de 12, perdón, va para el otro lado el F1. Una F1 de 12 y tendría una F4 de 21. 21, más o menos por ahí. F4. Estas dos las grafico hacia la derecha. Y hacia la izquierda, ¿qué voy a graficar? Bueno, voy a graficar una F2 de menos 22. Ahí. Y una F3 de menos 11, que debería dar ahí. F3, F2. Si yo hiciese la suma de esto, es decir, ¿qué es la suma? Bueno, esta F1, a continuación pongo la F2 o pongo la F4, y sobre la F4 pongo la F2, la pongo acá, desde donde venía la F2, y desde ahí pongo la F3, y si yo lo hice bien, volví al punto inicio, es decir, mi resultante me da 0, lo que significa que no hay fuerza equivalente
sobre el sistema. Si yo hacía la suma, me pasaba lo mismo, porque yo tengo 12 menos 22 menos 11 más 21, tengo 33 y tengo menos 33, esto es igual a 0. Es decir, resultante 0, ¿qué significa? Bueno, resultante 0, si vamos al ejemplo acá, es, por ejemplo, esto. Yo tengo 200 newton de este lado y 200 newton de este lado. ¿Cuánto es mi resultante? Fíjense, suma de 0. fuerzas, 0. ¿El efecto 0. que produce cuál es? Ninguno, porque es lo mismo que no tuviese fuerza. Salvo que la fuerza sea terriblemente grande y me rompa la soga, ¿no? Pero ya pasa por otro lado. Analizando el sistema, esto es una sumatoria de fuerzas colineales donde me dio 0 el ejemplo. Yo ahora lo que les voy a pedir es que me vayan imaginando o me vayan diciendo ejemplos que uno pudiera tener donde hay fuerzas colineales. A ver, ¿qué puede ser? Donde yo tenga este tipo de fuerzas. ¿Dónde ven ustedes fuerzas que puedan ser colineales? En la naturaleza, en la vida real. Al mover una cosa, no sé. Sí, hay un montón de cosas. A ver, recuerden algo que yo les dije ni bien empezamos con la materia. La física se encarga de describir cómo funciona la naturaleza. Entonces, evidentemente, si uno ve algo o aprende algo, es porque en la naturaleza hay ejemplos de este tipo. Entonces, fuerzas colineales, así como vimos de las hinchadas, en la naturaleza vemos muchas. ¿Y cuál sería la Profe, condición de ¿puedes colineal? Bueno, por lo menos dos cuando fuerzas sacamos algo? que estén sobre la misma línea. ¿Y qué creen que puede ser dos fuerzas sobre la misma línea? A ver. Buscamos un objeto, profe. Cuando, ¿Cómo? La hamaca, profe. La hamaca, ¿por qué razón? A ver, explícame cómo es la hamaca. La hamaca, yo la dibujo algo así. Acá tengo la hamaca y acá tengo el asientito. ¿Está correcto? ¿Es eso? ¿Dónde ve la fuerza colineal ahí? Y digamos, vos cuando haces la fuerza por un lado, haces la misma fuerza para el otro, digamos. Lo de hacer la fuerza por un lado y para el otro es colineal, no lo veo acá. No sería porque vos vas para arriba, después Claro. volvés para abajo y así en la hamaca. La hamaca Pero no si haces es, muchas a ver, o a simple vista no es fácil de ver una fuerza colineal. Si uno busca va a encontrar fuerzas colineales, sin duda. Profe, ¿una balanza? A ver, ¿y qué tipo de balanza? ¿La de platillos o la balanza de la farmacia? La de que había como dos cositas que Esta, la estaban que es enganchadas. algo así. Y acá tengo, espera que se atreva. Entonces yo acá en esta puntita tengo un platito y acá tengo otro platito. ¿Esta balanza? Esa es la balanza que digo yo. Bueno, ¿y dónde pones la fuerza? Acá tenés Parece un una sub y baja, fuerza pero sobre bueno. la pesa que está acá, que debería ir hacia abajo, y acá tenés el objeto que vos querés medir, que tiene una fuerza peso hacia abajo. Tenés dos fuerzas peso. ¿Vos las ves colineales a esta? Peso 1 y peso 2. Profe, ¿puede ser cuando tratamos de mover un objeto? Es buena esa. A ver, vamos a dibujar la sensación, la situación. Yo tengo un objeto acá. Lo empujo con una fuerza acá.
Vamos a hacerla de otro color. Yo lo empujo con una fuerza acá. Fuerza E de fuerza de empuje. Y este objeto se va a mover hacia allá. Ahora, hasta ahí tengo una fuerza. ¿Qué otra fuerza colineal podría tener para decir es colineal? Tengo que tener una fuerza que vaya para allá, que vaya Otra como persona esta, empujando del otro lado. opuesta. A ver, ¿No era la fuerza de fricción, algo así? bueno. El si yo- peso no le hace fuerza en contra. a ver, si yo hago peso, el peso es este. ¿Es colineal? No. No. O sea, el peso no va. De hecho, el peso, si seguimos agregándole fuerzas, ya me está poniendo nervioso esta placa, Por ejemplo, tendría una fuerza igual así, que yo ya les dije se llama normal, y estas dos sí son colineales. La fuerza peso es igual a la fuerza normal, porque hace que el objeto ni suba ni baje. O sea, un objeto que está apoyado en el piso no vuela, lo que significa que no hay una fuerza que lo hace levantar, ni se hunde más en el piso, lo que significa que hay una fuerza que lo frena. Estas dos, perfecto. la normal y la peso, son dos fuerzas colineales. Sí, decime. Por ejemplo, un sistema de poleas. ¿Vendrías una fuerza, un tipo así? Depende a dónde lo mires. Si yo tengo una polea, Para levantar un objeto, por bueno, ejemplo. fíjate, si yo tengo una polea, tengo una soga de este lado y tengo otra soga de este lado. Yo Sí. hago fuerza hacia abajo de acá, ¿sí? La fuerza 2, y subo un objeto que está puesto acá con una fuerza hacia arriba. O sea, no están colineales. Mm. Pero el peso del objeto va hacia abajo y va a hacer fuerza para Sí, abajo también. pero no trabajan sobre la misma línea. Fíjate, son distintas líneas. Pero a ver, Ah, cierto. les voy a ayudar un poquito. Como para que Profe, veamos que sí. La balanza, por Profe, ejemplo, esa balanza de la verdulería, Sí, que esas balanzas gigantes, sí, que vos le pones algo arriba, sería la de platillo, sí, le pones algo arriba y baja. sí. Y A ver, la de platillo es la que yo te dibujé ahí. La que vos decís es la que tiene acá el medidor y acá sí, abajo tiene el plato donde yo le pongo las cosas. Entonces ahí esa. pones todo. A ver, vamos parte por parte. Veamos el ejemplo este. Si esto fuese un auto, voy a dibujar, ya me quedó mal, y encima me está... Vamos a poner el piso, vamos a poner ese mismo móvil, suponiendo que es un auto pero cuadrado, y yo hago una fuerza de empuje, ¿sí? Hacia... no, lo voy a hacer más simple, o más complejo en realidad. Yo tengo la rueda, ¿sí? Bien. Las ruedas, ustedes vieron, habrán pedaleado y la rueda hace una fuerza. ¿Hacia dónde hace la fuerza la rueda para que el auto vaya hacia adelante? Hacia acá. ¿Sí? El auto, de la misma manera que si ustedes están sentados en una silla con ruedita y empujan, se van a ir hacia atrás, la rueda hace una fuerza, que la vamos a llamar fuerza de empuje, hacia la derecha. Y va a aparecer una fuerza de rozamiento que es opuesta a esta, que yo la podría dibujar así inclusive, sobre el mismo punto, que es para el otro lado. Si esa fuerza de rozamiento fuese igual a la fuerza de empuje, no se mueve. Como la fuerza de empuje es mayor, el auto, ¿qué va a tener como efecto? La rueda gira hacia allá y obviamente me va a mover el auto. Vamos a este ejemplo. Profe, Sí, por ejemplo, un sube y baja, esos Sí. son los que están en la plaza. sí. Tampoco ¿Sería te una da, de esas?
El sube y baja es el mismo efecto que este, y ya vamos, es la próxima tipo de fuerza que vamos a ver. Profe, ¿y el viento? El viento podría considerarse como oposición a la fuerza de empuje, ¿sí? Fíjate, si hubiese una fuerza de empuje acá, que yo empujo algo ahí al medio, podría considerar que el viento se opone a esta placa, frenándomela ahí. Entonces yo tendría dos fuerzas colineales, la fuerza del viento y la fuerza de empuje. Veamos algo hasta más simple. En el caso de la soguita que vimos acá, yo tengo una soga que cuelga un objeto, ¿sí? Acá vamos a hacer el objeto pesado. Este objeto tiene una fuerza, que ¿cómo se llama la fuerza que va hacia abajo? Fuerza, peso. Fuerza peso. Bien, vamos a suponer que este objeto tiene una fuerza peso que es igual a 500 newtons. ¿Sí? 500 newtons, para que ustedes tengan una idea en las unidades que manejamos de fuerza, son 5.000 kilos. ¿Entienden más o menos? Bueno, y a esta fuerza yo la voy a colgar del techo de mi casa, acá. Entonces yo la ato ahí. Mi pregunta es, ¿yo podría atar esta fuerza de 500 newtons con un hilo de coser? No. ¿Por qué? No. No, se rompe el hilo. Porque se corta. Rompe el hilo. Claro. ¿Y un hilo común? Yo creo que se rompe también. Claro. ¿Y un alambre? Se rompe. No, se rompe. No, no Depende sé. del alambre. sé. Claro, Hola. una barra. Cadena. A ver, ¿cuál es el tema? Que este alambre que veo acá, o este hilo, está haciendo una fuerza para que este objeto se quede, igual tiene que por lo menos hacer una fuerza para arriba igual a 500 newtons. Es decir, ¿por qué 500 newtons? Porque si el objeto pesa 500 newtons y yo quiero que se quede quieto, que no caiga, yo tengo que hacer una fuerza hacia arriba de 500 newtons. ¿Y quién tiene que hacer esa fuerza de 500 newtons? ¿Quién tiene que resistir? El alambre. El alambre o donde esté atado. ¿Eh? O donde esté atado. Claro, o sea, todo el sistema para sostener tiene que soportar 500 newtons. Entonces, yo ahí tengo un ejemplo de fuerzas colineales donde yo sé que ese alambre requiere soportar 500 newtons para que no se me corte. Y a su vez, el techo también tiene que soportar 500 newtons para que no se me caiga. Ese es un ejemplo de fuerzas colineales muy utilizado en la práctica. Es decir, cuando yo cuelgo algo, sé que la fuerza que hago que pese el objeto va a ser la misma fuerza que necesite soportar ese alambre colgado, como mínimo, ¿no? Bueno, les dejo otro ejemplo. Si yo tengo un auto como este, y ese auto lleva atrás un carrito, ¿cómo es la fuerza? Profe, sería igual que el ejemplo que estábamos viendo con ese juego. Bastante parecido, sí, sí. ¿Por qué? Porque el carrito tendería a hacer una fuerza sobre acá, por ejemplo, sobre el guinche, hacia allá, y el auto haría una fuerza que obviamente sería mayor hacia allá para poder arrastrarla. Fuerza de arrastre, fuerza de frenado le podríamos poner. Como verán, los nombres pueden ser cualquiera, uno le pone un nombre generalmente en la ingeniería y en la técnica que sea fácil de asociar. Y es el mismo ejemplo que vimos de la cinchada, exactamente. Con la diferencia que de la izquierda hace más fuerte que de la derecha. Y ahí tenemos un ejemplo de fuerzas colineales.
Bueno, son las 11. Les dejo que piensen algunos ejemplos. La clase que viene, búsquenlo, googleenlo. Van a encontrar, me los dicen. Y nos vemos el miércoles próximos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Acuérdense de completar las 2 tareas. profe. Adiós, profe. 2 tareas pendientes, tienen. Sí. Algunos. Chao, profe. Chao.